Hola René, Hola, Vicky. mucho gusto de verte otra vez. Gracias. En esta ocasión pues nos quisimos poner de acuerdo René y yo, que también es parte de aquí del Centro Holístico Llamatrina, que hemos trabajado en algunas cosas en conjunto y pues que tenemos la idea de seguir trabajando y por ahí traemos varios proyectos que buscamos siempre unificar desde nuestras diferentes miradas que al final nos dan una mirada mucho más completa. Y bueno, él también es psicólogo, somos compañeros de carrera, muy buenos amigos de ya muchos años y pues un placer poder trabajar contigo, tener estas pláticas y poder contribuir desde lo que tú sabes a, pues a las demás personas. Gracias, pues es la intención. Gracias por la invitación al centro, que bueno, soy muy familiarizado al venir aquí porque somos amigos de hace mucho tiempo. Y sí, la verdad es que independientemente de la corriente que nosotros manejemos, llámese corriente, enfoque o tipo de terapia, que posiblemente sean un poquito distintas en la intervención, al final lo que se busca también es ayudar a las personas, ¿no? Ese es el valor principal, y creo que en la medida de lo posible, de lo que nosotros podamos llegar a lograr en ese sentido, pues es buenísimo. Obviamente va a haber personas que se adapten más a una o a otra, claro, y eso también es válido al final. Hay mucho debate, de hecho, en relación a qué tanta comprobación existe científicamente, que no, etcétera, etcétera. Pero al final el hecho de que la persona vaya y se exponga a un consultorio a recibir terapia psicológica, eso ya es un gran avance, ¿no? El otro día escuchaba justamente a una persona que decía que la terapia psicológica realmente te ayuda a acelerar el proceso de, ustedes le llaman sanación, nosotros le llamamos el proceso de adaptación o de aceptación o de cambio. Realmente la persona tiene la facultad de hacerlo por sus propios medios. Totalmente. Sin embargo, nosotros somos acompañantes, ¿no? En relación al proceso terapéutico, y ayudamos a acelerar, ¿no? Todo ese proceso en la persona para que logre pues estar más equilibrada, tener mayor claridad, ser más eficiente, ser más capaz de adaptarse, ¿no? a su vida. Pero bueno, eso sería básicamente lo que me gusta, ¿no? Al venir aquí, que tenemos enfoques distintos, pero al final coincidimos. Así es. El objetivo siempre recae en el mismo lugar, y yo creo que hay consultantes, bueno, en tu caso son pacientes, ¿verdad? Consultantes que les funciona más uno u otro enfoque, y pues al final creo que el objetivo cuando se cumple es lo interesante. Pero a ver, me gustaría que nos platicaras cuál es tu enfoque, que es un enfoque más contextual, ¿verdad? Sí, bueno, nuestro enfoque llamado contextualismo funcional, rápidamente para no entrar en tanto tecnicismo, se le llama terapias terapias de tercera generación, puesto que hay dos tipos de terapia o enfoques, no tipos de terapia, enfoques anteriores. Uno es el conductismo, el otro es el cognitivo-conductual, y después surge el contextualismo funcional, que integra algunas disciplinas o tipos de terapia que ayudan a integrar mejor a la persona en relación a su contexto. Por eso es terapia contextual. Toma muchos principios del conductismo, que es digamos la filosofía, ¿no? Que es una rama de la psicología, y de ahí pues nosotros tomamos esas referencias y las integramos al contexto actual, ¿no? Obviamente la sociedad va cambiando y va pues teniendo diferentes problemáticas, ¿no? Del día a día. Claro. Entonces ese es básicamente el principio de actualmente yo me enfoco mucho en un tipo de terapia llamado aceptación y compromiso, que habla mucho de los valores, habla mucho de que todo lo que nosotros hagamos en el día a día
tendría que ser enfocado a valores. El valor, digamos que es la columna vertebral o la brújula, como le llamamos, de la funcionalidad de la persona. Okay. Todas las conductas que nosotros decidamos tener o decidamos hacer tendrían que ir enfocadas a valores, y eso a nosotros nos va a mantener como con una sensación mayor de dirección. Luego sucede mucho que enfocamos nuestros objetivos a metas, y la diferencia, según la terapia que yo manejo, aceptación y compromiso, confundir valores y metas es pues un poquito puede llegar a ser una problemática, puesto que la meta tiene un fin. Te pongo un ejemplo rápido. Sí. Quiero comprar una casa. Ok, compro la casa, y ¿qué sigue después? Okay. Esa sería una meta. Entonces, si yo entiendo que lo que me brinda la casa es seguridad, es estabilidad, es confort, ok, bueno, esos son mis valores, ¿no? Como el sentido más profundo, el ¿no? sentido profundo. Acá bueno, en el enfoque y en la mirada que yo manejo, que es más humanista, sería el buscar el para qué. ¿Sí? El para qué quieres comprar la casa, ¿sí? O sea, el tener esta congruencia, el alinearte con un para qué profundo que te lleve y te regrese a algo mucho más interno, a ti, a tu ser. Justamente, digo, de hecho, una de las preguntas que se tiene que hacer para clarificar valores, porque a veces ni siquiera los tenemos en el radar. Claro. Estamos actuando día a día conforme a metas. Quiero comprar un carro, quiero comprar una casa, quiero irme de viaje, pero no profundizamos, como dices tú. Claro. Entonces, una de las preguntas para clarificar esos valores es ¿qué y quién? O sea, eso es como lo principal. Y después del qué es lo más importante. Okay. ¿No? Y ya de ahí podemos indagar un poquito más profundo, que es justamente lo que tú comentas, ¿no? El para qué. Claro. Sí, porque como tú dices, muchas veces actuamos tan en automático y más estamos acostumbrados a responder más el por qué, ¿verdad? Y entonces es porque ya tengo tal edad, porque es lo que toca, porque fulanito lo tiene, porque así me lo enseñaron, porque es lo que sigue, porque en mi familia esto es lo que se espera de mí. Y entonces estamos en esa viada tan automática, haciendo las cosas, pero respondiendo más a los porqués, sin muchas veces contactar con esta parte tan profunda que es el para qué, que el para qué te lleva a un lugar mucho más interno a ti, que justo como dices, te hace conectar con tus valores. Sí, totalmente. De hecho, nosotros acá usamos un principio de acciones que luego son gobernadas por reglas, y esos principios gobernados por reglas son producto de nuestro aprendizaje, de nuestra experiencia, ¿no? Lo que tú comentas, quiero hacer esto, y no nos preguntamos el para qué, sino el por qué. Claro. Y la respuesta está justamente en una regla, ¿no? En porque mi papá lo hizo, o porque quiero creer que eso es lo correcto o lo que yo espero, o porque simplemente, no sé, hay una respuesta vacía. Sí. Entonces, cuando actuamos gobernados por reglas, perdemos la noción realmente de lo que es importante y de lo que realmente queremos. Entonces, también la intención es reflexionar y observar un poco nuestras creencias y salir de ahí, intentar, en dado caso que estemos teniendo resultados que tal vez no nos estén conviniendo, sí ser capaces de generar observación, verlo en perspectiva y decir, ok, esto que tengo 10 años haciendo, ¿para qué lo hago? ¿No? Claro. Como tú comentas, ¿qué es lo importante de esto? Cuestionarlo ahí todo. Ahí es donde se entra la modificación de la conducta, ¿no? Claro. Oye, estamos muy similares ahí, de diferentes caminos, pero mismo objetivo. Totalmente, sí. Al final, creo que también estas terapias contextuales es bien chistoso porque le meten mucho conocimiento muy antiguo. De hecho, hay tipo de terapia también llamada mindfulness, que tal vez lo has escuchado,
que justamente tiene sus bases, sus raíces en el budismo. Claro, sí, sí, sí. Lo que es la meditación, generar observación de los pensamientos, ¿no? De las sensaciones internas, de acercarnos más al aquí y ahora, el presente. Lo que también la terapia Gestalt, ¿no? En su momento, Sí. digo, partiendo del humanismo, también lo promovía, ¿no? Ahora, las terapias contextuales que están, digamos, retomando esta parte, ¿no? De la observación, de la atención plena también, a través del mindfulness, porque también se incluye en estas terapias. Porque se ha visto la importancia, ¿no? Totalmente. Y ya también de manera científica está muy comprobado los cambios y todo lo que se puede lograr con este tipo de hábitos, de herramientas, todo eso. Sí, de hecho está comprobado que la meditación genera, ¿no? Mayor equilibrio, genera también mayor neuroplasticidad, genera cambios radicales en la autopercepción, incluso genera muchos cambios realmente, tanto a nivel químico como a nivel conductual. Nos vamos a meter ahí en debate de qué es conductual, ¿no? Que es digamos, es un debate constante entre los psicólogos, pero sí, genera cambios también a nivel espacial, ¿no? Contextual. Sí, maravilloso. Oye, me gustaría que me platicaras, que nos platicaras sobre cómo es el abordaje en los temas de adicciones, desde tu mirada, desde tu conocimiento, y te pregunto esto porque, bueno, ya tú y yo hemos platicado y por ahí hemos laborado con algunos casos en conjunto. Él es especialista en adicciones y bueno, parte del equipo que hacemos, pues siempre me apoyo mucho en él cuando es necesario y bueno, me gustaría que nos compartieras un poco como cuál es el abordaje en estas situaciones. Sí, de hecho, pues actualmente me encuentro trabajando con diferentes personas, incluso en anexos, con personas que sufren pues adicciones en relación a diferentes sustancias, ¿no? Psicoactivas. Y el abordaje, el que yo manejo, es básicamente de terapias contextuales también. Hay dos tipos de terapia que son buenísimos, que me ha tocado evidenciarlo, ¿no? En base a mi propia experiencia, que es la aceptación y compromiso y la DBT, ¿no? Okay. Son dos tipos de terapias muy, no diría similares en la intervención, pero tal vez sí en las bases, ¿no? Que ambas son contextuales y que tienen como radares muy similares. Sin embargo, por ejemplo, la DBT va muy inclinada a la validación también de lo que tú sientes, ¿no? A la capacidad de observación en relación a aquel impulso que llega en ese momento y que tú seas capaz de observarte y de mantenerte consciente acerca de lo que sientes. Te pongo un ejemplo, es muy dado que cuando nosotros tenemos hambre, pensemos en lo primero que se viene, ¿no? Que es, por ejemplo, algo apetecible, una hamburguesa, unos taquitos, ¿no? Y a pesar de que sabemos que tal vez no es lo que necesitamos, tal vez eso no nos hace bien en ese momento, sin embargo es lo que te apetece, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que al final, si consumimos esa comida, no nos vamos a beneficiar, ¿no? Entonces la DBT plantea que tenemos que conocer muy bien esos oleajes que llegan emocionales, porque realmente ese impulso inicial de comer lo más apetecible y lo menos saludable es totalmente natural. O sea, estamos acostumbrados a eso, estamos habituados a eso. Entonces, ok, yo puedo comerla, pero si retraso un poquito la reacción, si soy capaz de identificar, nosotros hablamos mucho de un oleaje emocional, sí, en donde está el detonante, la emoción, la interpretación, ya viene mi pensamiento de dónde puedo conseguir la comida, de qué manera, después vienen las respuestas internas, empiezo yo a sentir en mi estómago, empiezo yo a tener cosas dentro de mí, y después vienen las respuestas
físicas, verbales y luego las consecuencias. Entonces, si yo logro entender que ese oleaje completo dura aproximadamente 2 minutos y yo me excluyo esos 2 minutos de esa respuesta y la observo con total compasión, con total tranquilidad, puedo llegar a librar esa posible respuesta que me puede llegar a algo que no me convenga. Okay. Grandes rasgos, esa es, una de las grandes herramientas que nosotros usamos también en adicciones, puesto que uno de los retos principales es primero conocernos a nosotros mismos. Claro. ¿Sí? Conocer cómo son nuestras respuestas, a qué estamos habituados, cuáles son nuestros factores de riesgo, ¿no? Nuestras interpretaciones, conocer muy bien nuestro entorno, o sea, en dónde consumo, a qué hora consumo, con quién consumo. También es muy típico que las sustancias se combinen. Habrá muchas personas que no me van a dejar mentir, cuando toman, se les antoja un cigarro, por ejemplo. Entonces, ya obviamente cuando entra una sustancia como el alcohol, pues ya tu conciencia cambia, tu capacidad de contener esa respuesta se ve disminuida, obviamente hay un cambio en tu córtex prefrontal, tu juicio cambia y es muy sencillo, ¿no? Acceder a fumar. No quiero reforzar esto, pero sucede y sí. Ahí vienen las recaídas. Lo mismo pasa con otras sustancias. Hay factores que incitan o refuerzan el consumo. Entonces, es trabajar muy bien primero con la persona a nivel interno y después en el entorno, ¿no? Claro. Igual, van de la mano, no podemos separar a uno mismo del entorno que nos rodea, ¿no? Incluso pues, llega el momento en que a veces hay que excluir, ¿no? A la persona justamente del entorno para que no tenga estos factores de riesgo. Oye, y de acuerdo a este abordaje y a tu mirada, ¿cuál existe o no existe? Y si existe, ¿cuál sería el origen de las adicciones? Es un tema bastante amplio porque cuando hablamos de adicciones tenemos que entender que hay sustancias que producen placer en el cuerpo. Y eso es algo histórico, desde que somos muy primitivos, ¿no? Estoy hablando basándonos en la teoría darwinista, desde que venimos de Homo habilis y Homo erectus y todo, ya tenemos pues antecedentes de que hay sustancias que son más apetecibles que otras. Entonces eso obviamente genera respuestas químicas, que ya conocemos ahora, recientemente, que hay unas sustancias llamadas neurotransmisores que provocan, ¿no? Estas reacciones conductuales y obviamente hay sustancias que vamos a estar constantemente tratando de tener más cerca que otras. Las adicciones en sí, fuertes, desde mi punto de vista, inician con el boom del capitalismo, ¿no? Por así llamarle, ¿no? No quiero entrar en esos temas, la verdad es que son muy amplios, pero cuando empezamos a ver que la industria alimenticia cambia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que empieza la inclusión del azúcar de maíz, por ejemplo, que luego se viene posteriormente toda la fabricación de empaquetados, de diferentes conservadores, azúcares, sustancias procesadas, y después vienen ahora sí las sustancias psicoactivas, ¿no? Que ya existían, pero esta producción en masa pues ya viene a partir de que hubo una industrialización, ¿no? Yo quiero pensar, lo que yo he visto a partir de los 80, 90, ¿no? Que este boom inicia en Estados Unidos. Sabemos cómo fue históricamente también aquí en México, ya viendo un tema regional, el cambio, ¿no? Empezaron grandes empresas ilegales a producir cantidades enormes, ¿no? De sustancias psicoactivas, lo llevan a Estados Unidos obviamente es el mercado más grande del mundo y pues se genera una industria total, ¿no? De ahí que las sustancias vienen siendo cambiadas
o diferentes a través del tiempo, porque también la sociedad va requiriendo y va necesitando pues mayor estimulación, ¿no? Empezamos, no sé si lo pueda decir, pero empezamos con cocaína, empezamos con, de ahí le bloqueamos si no se puede, pero de ahí nos venimos, ¿no? Hasta ahorita que está el fentanilo como una epidemia total, ¿no? Que es una sustancia ya súper fuertísima, ¿no? Entonces, provienen de ahí. Ahora, el malestar principal que yo veo, o más bien el factor principal que yo veo aquí en México es la desintegración familiar. No sé, desde tu punto de vista, que también te ha tocado conocer, si también coincides en eso. La desintegración familiar también ocasiona que haya desconocimiento en referencia a las consecuencias de estos consumos. Claro. Sí, te pregunto, ¿cómo es la mirada, cómo es el abordaje? Porque sí, definitivamente en la mirada que yo tengo, pues el origen es algo mucho más profundo, mucho más interno, sí que tiene que ver más con lo que se vivió, con lo que vivió la persona en su primera infancia principalmente. Entonces yo creo que sí, muchas de las adicciones vienen de el querer salir, huir de algún trauma, ¿sí? De alguna percepción, de alguna herida de la infancia que no siempre o no el 100% está de forma consciente, la mayoría de las veces está muy en el inconsciente, pero que tiene que ver mucho con cómo vivió esos primeros 7 años de vida la persona, si tuvo a lo mejor alguna herida de abandono, alguna herida de rechazo, como tú dices, ¿no? Dentro de la desintegración familiar, cómo lo vivió ese pequeño desde su conciencia infantil y cómo con el crecimiento se fueron dando como esta necesidad de buscar escapar de ese dolor, de escapar de esa realidad, o simplemente como de llenar un vacío que no sé por qué me siento vacío, ¿sí? Entonces es como para mí el origen o la mirada es más como buscar o encontrar desde qué lugar yo estoy buscando llenar algo con algo externo, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de sustancias, pero pues ya lo platicábamos la otra vez, ¿no? No solamente son las sustancias, ahora también ya está la adicción al juego, a las compras, al azúcar, a las relaciones incluso, ¿sí? Entonces, pues al final creo que el origen puede ser muy, muy similar en todo, o sea, al final creo que no importa tanto la sustancia, sino qué se está buscando llenar con esa sustancia, ¿no? Con esa acción. Por eso es que, digo, lo que tú me comentas tiene mucho sentido también, porque al final también tiene mucho que ver el contexto, ¿no? Lo que dices, lo que nos facilitan, lo que nos proporcionan, a lo que nos van habituando, ¿sí? Pero desde nuestra sí, el origen tal cual es pues más profundo, ¿no? Es como ir a buscar esta parte más profunda y qué fue lo que viviste en tus primeros años de vida.